Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. En esta ocasión vamos a centrarnos en la localización de contenidos. Y es que conforme nuestras aplicaciones vayan creciendo, también va a crecer su público. Y esto va a indicar o va a necesitar que nosotros realicemos construcciones mediante las cuales podamos dar soporte al multilingüaje, es decir, que nuestra aplicación pueda ser consumida en diferentes idiomas. Para ello disponemos del paquete estándar de internacionalización i18n, que funciona tanto en React como en Vue, como en Angular, como en Svelte, como en todas las tecnologías reactivas. Vamos a aprender cómo podemos utilizarlo dentro de nuestros proyectos. Vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, y lo que vamos a hacer, como siempre, es generar un nuevo proyecto en el cual podamos aplicar todas las acciones que vamos a ir aprendiendo a lo largo del episodio de hoy. Para ello voy a crear un nuevo proyecto y Vue Create y voy a llamarlo, pues por ejemplo, Locate Content, para generar toda la parte del proyecto, toda la práctica. Muy bien, esperamos a que finalice y de cara a poder instalar este proyecto no hacen falta ninguna dependencia inicial sobre la instalación que Vue CLI nos ofrece. Es decir, la instalación que vamos a aplicar podría ser simplemente una instalación básica. Yo en mi caso voy a hacer una instalación manual simplemente para poder añadir TypeScript a nuestro proyecto. Pero por lo demás, el resto de acciones no son necesarias. Muy bien, dejamos entonces el proyecto preparado. Y vamos a comenzar a realizar la instalación de i18n. i18n es un paquete estandarizado, como decía, para la localización de contenidos. Si habéis trabajado anteriormente con otro tipo de tecnología reactiva, como podría ser, por ejemplo, React o podría ser Angular, seguro que ya lo habéis utilizado, puesto que es el más común en todas ellas. En nuestro caso, lo primero que vamos a necesitar es realizar la instalación del paquete de i18n para Vue y ponerlo a disposición de todo nuestro proyecto a través del main, como ya es costumbre. Una vez tengamos realizada toda esta parte, podremos comenzar a utilizarlo, a valernos de él para poder realizar las diferentes traducciones de contenido en nuestro proyecto. Vamos a esperar a que finalice el scaffolding y continuamos. Muy bien, ha finalizado ya, así que podemos adentrarnos en el proyecto con cd locate content en mi caso. Y una vez nos encontramos ya dentro del directorio de trabajo, lo primero que vamos a hacer antes de nada es instalar el paquete que vamos a necesitar como dependencia. Como decía, y para aquellos que no conozcáis el paquete de i18n, os dejo por aquí la página web oficial por si en algún momento necesitáis acudir a la documentación de su contenido. Es el paquete i18n y 18 son las letras que hay entre la I y la N en Internationalization. Es nuestro paquete que vamos a estar utilizando para poder hacer la localización de contenidos, como decía, estándar. Y es muy importante simplemente que cuando estemos aplicando su instalación dentro de Vue, que nos fijemos que el paquete que estamos instalando es la versión 9 para dar soporte a el contenido que vamos a estar desarrollando a través de Vue 3. Muy bien, una vez sabemos esto, podemos cerrar ya por aquí y vamos a comenzar, como decía, por la parte de instalación. Para ello vamos a ejecutar npm install o npm i y la versión que vamos a estar instalando es el Vue-medio i18n. Como decíamos, nos aseguramos que la versión que estamos instalando es la 9 y no la 8. Para ello, simplemente podemos hacerlo con @9 y así aseguramos que la versión que instala es la que nos interesa. Esperamos a que finalice la instalación del paquete y una vez esta ocurra, ya lo tenemos todo dispuesto para poder comenzar a configurar este paquete. Muy bien, ya ha finalizado la instalación del paquete, así que vamos a acudir a nuestro proyecto que habíamos llamado en este caso Locate Content, lo tenemos por aquí.
y vamos a acudir como siempre y en primer lugar a nuestro main.ts, donde realizamos todas las configuraciones de nuestro proyecto. Aquí, si habéis instalado el router, pues tendréis el router, ya conocéis de sobra las acciones que podemos realizar a través del main. Recordad, como siempre, que si estáis trabajando con JavaScript en lugar de TypeScript, será main.js. Como siempre, yo lo que voy a hacer también es generarme una constante aplicación para que luego todo sea más sencillo de configurar. Así luego queda más limpio todo el contenido de nuestro main.ts, más fácil de leer. Muy bien, una vez hemos hecho esto, lo que vamos a traernos es el método de createI18n de la librería que acabamos de instalar para poder poner al servicio de toda nuestra aplicación todo el contenido de esta librería. Para ello vamos a importar createI18n y nos lo vamos a estar trayendo desde la librería que acabamos de aplicar, el paquete que acabamos de traernos, que es el Vue i18n. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Ahora vamos a valernos de este método para generar las opciones de configuración de nuestro paquete i18n y posteriormente vamos a ponerlo al servicio de nuestra aplicación para que ésta pueda utilizarlo. Para ello, const i18n es igual a create i18n y este create i18n va a recepcionar un objeto en el cual vamos a aplicar las configuraciones para nuestro paquete. Lo vamos a estar viendo ahora más adelante. Una vez hemos finalizado de ejecutar las configuraciones, las opciones de nuestro i18n, simplemente tenemos que aplicárselo a nuestra aplicación, ponérselo a disposición. Como cualquier plugin, vamos a hacerlo a través de use. También lo hemos hecho en cantidad de ocasiones con numerosos paquetes. Es decir, app.use y vamos a indicarle i18n. Muy bien, pues ya tenemos nuestra configuración realizada y ahora nuestro proyecto, nuestro app, ya tiene a su disposición la creación de i18n con las correspondientes opciones que posteriormente marquemos para poder dar soporte de traducción a todo nuestro proyecto. Y para poder tener un ejemplo sobre el cual traducir, lo que vamos a hacer es que vamos a acudir a nuestro app.view, vamos a eliminar todo su contenido y vamos a ubicar nosotros el nuestro. Muy bien, ubicamos un template, ubicamos un script, en mi caso TS, voy a marcarle el setup por defecto y marcamos la etiqueta de style para tener la configuración básica preparada. Y ahora, en nuestro template, pues vamos a colocar algo de contenido. Hello World, por ejemplo, y we are using i18n package. Esto para que tengamos así algo de contenido dentro de nuestra aplicación que nos sirva como ejemplo para poder realizar las traducciones necesarias. Simplemente, y antes de finalizar este primer bloque, vamos a comprobar que todo nos funciona de forma correcta levantando el servicio. Ya finalizado, lanzamos el servidor y perfecto. Ya tenemos aquí el contenido que vamos a estar utilizando como prueba para aplicar el paquete. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces a trabajar con i18n. Vamos a proceder ahora a realizar nuestro primer fichero de traducciones de contenido. Para ello vamos a ubicar dentro de la estructura de nuestro proyecto una nueva carpeta donde podamos alojar este contenido. Podemos ubicarlo donde deseemos, inclusive podríamos estar escribiéndolo dentro del propio main. Sin embargo, yo os recomiendo, de cara a una buena estructuración, que generemos un directorio dentro de nuestra carpeta src que por defecto vamos a llamar lang, de language.
Y dentro del directorio lang vamos a crear nuestro fichero de traducciones. Podremos tener tantos ficheros como necesitemos. En mi caso yo voy a llamarlo messages.ts, puesto que estoy trabajando en TypeScript. Si bien es indiferente si estáis trabajando con JavaScript o con TypeScript, puesto que el formato va a ser el mismo, simplemente TS o .js en función del lenguaje que estemos utilizando. Y ahora lo que vamos a hacer es exportar una constante que yo en mi caso voy a llamar messages. Y esta constante que vamos a estar exportando para poder utilizar posteriormente va a ser un objeto que va a incluir las diferentes traducciones para las localizaciones que vayamos a estar aplicando en nuestro proyecto. Vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos, por ejemplo, dos localizaciones distintas. La localización en inglés y la localización en español. Pues, por ejemplo, podríamos tener una localización en inglés. Pues el código país es EN. Abrimos llaves y aquí vamos a incluir la localización para este idioma. En este ejemplo, ES de español sería nuestra segunda localización disponible. Y ahora nosotros podemos estructurar el contenido como deseemos. Es decir, podemos hacer tantas subanidaciones como deseemos. Lo importante es que mantengamos siempre la misma estructura en todos los lenguajes. Pero podemos hacerlo como prefiramos. Por ejemplo, podríamos estar haciéndolo por componentes e indicar, por ejemplo, pues que aquí voy a colocar, por ejemplo, el contenido de la página principal o el contenido de la sección About o de la sección Services. Es decir, podemos desglosarlo como nosotros prefiramos. En mi caso, pues por ejemplo, voy a colocar una sección que va a ser Message, donde voy a incluir diferentes mensajes. Y dentro de esta sección, pues voy a ubicar diferentes mensajes. Por ejemplo, Hello, que va a ser Hello World. Recordad que voy a estar haciendo la traducción de este contenido de aquí. Este es Hello World con la H mayúscula. Y después, pues voy a hacer otro mensaje que sea, por ejemplo, Content, en el cual voy a indicar, pues, toda esta parte de aquí. We are using... Aquí está, y el paquete correspondiente. Muy bien. De esta forma lo que voy a hacer es ir ubicando dentro de esta sección de elementos a traducir los diferentes mensajes que vamos a estar aplicando en nuestro sistema. Una vez lo tenga, lo que voy a hacer es copiar esta estructura para la otra clave de contenidos. Y así tantas veces como sea necesario. Si estuviésemos aplicando en francés, pues aplicaríamos también la traducción en francés. Estaríamos aplicando todas las traducciones que necesitemos. Además, yo estoy organizándolo en un único mensaje, en un único fichero, puesto que esta estructura es sencilla de mantener, puesto que no tiene una gran extensión. Pero luego podríamos también continuar particionando este contenido para subdividirlo en tantas veces sea necesario. Por ejemplo, en una subdivisión por cada uno de los mensajes. Por cada una de las localizaciones, perdón. Muy bien, entonces tenemos que hacer ahora la misma estructura, pero en español, así que vamos a por ello. Vamos a tener la estructura message, que insisto, podemos llamarlo como deseemos y podemos hacer la estructuración que queramos. Y aquí vamos a tener el hello, y es muy importante que la clave sea la misma, porque es la que vamos a estar utilizando cuando apliquemos la localización. Es decir, nosotros lo que vamos a estar diciéndole a nuestro componente es: componente, pinta dentro del message el hello, y entonces pintará el valor que contenga. Si estoy en inglés será hello world, si estoy en español será hola mundo. De igual forma tenemos la clave content. Estamos usando el paquete i18n. Muy bien, tenemos ahora el contenido preparado en este caso, en dos lenguajes distintos, el inglés y el español. Una vez hemos finalizado de escribir nuestro fichero de localización, en el cual ahora luego entraremos para ver diferentes detalles que podemos aplicar sobre cada una de las cadenas. Ahora mismo estamos aplicando simplemente cadenas literales, pero veremos que
tenemos muchas más opciones, pero de momento, en este primer ejemplo básico para conocer el paquete, ya tenemos nuestra constante de mensajes preparada. Ahora lo que tenemos que decirle a nuestro sistema de i18n en su configuración, que la tenemos aquí en el main.ts, es que tiene que estar usando estos mensajes para servir la información cuando un componente se la solicite. Tiene que saber cuál es el fichero donde se encuentran las traducciones. Entonces vamos a hacer esto. En primer lugar, lo que voy a hacer es importar nuestro messages. Perfecto. Ya lo tenemos por aquí. Lo vamos a importar para poder utilizarlo en la configuración de nuestro i18n. ¿Qué configuraciones vamos a darle? Pues principalmente, inicialmente vamos a darle 3 configuraciones necesarias. La primera, el local. Es decir, ¿cuál va a ser el entorno local de trabajo, hablando de idioma, que va a tener el usuario? Nosotros, por ejemplo, vamos a ubicar que va a ser el inglés por defecto. En segundo lugar, tenemos que aplicar el fallback. Es decir, ¿qué ocurre si nos encontramos en una situación en la que el texto que estamos intentando aplicar no existe en el lenguaje que tiene configurado? Imaginad que estamos en el texto español y ocurre que hay una variable, un entorno, una cadena que está sin traducir. Pues entonces, si está sin traducir, ¿cuál es el idioma por defecto que tendría que mostrar para esa cadena? Ese es nuestro fallback local. Y en nuestro caso va a ser el inglés. Muy bien. Ya tenemos entonces configurado el local en inglés y el fallback, en el caso de que haya alguna caída hacia un contenido, pues, puesto que no se puede servir en el local actual, vamos a caer siempre hacia el inglés. Vamos a utilizar el inglés por defecto en este ejemplo. Y la última de las configuraciones que vamos a estar estableciendo es cuál es el conjunto de mensajes que va a tener que aplicar. Y en este caso, pues hemos dicho que va a ser messages, que es la constante que nos estamos trayendo y que hemos desarrollado nosotros. De esta forma, en la configuración de nuestro paquete i18n estamos diciéndole i18n va a ser usado por toda nuestra aplicación. Inicialmente hemos arrancado en inglés. En el caso de que haya en algún momento un intento de aplicar alguna cadena en algún lenguaje y en este lenguaje no se encuentre, caeremos siempre a utilizar el inglés por defecto para esa cadena, y el conjunto de traducciones lo tenemos en messages, que es este ficherito de aquí y en concreto en esta constante de aquí. Muy bien, hemos hecho la configuración básica inicial de nuestro paquete y ya puede ser usado por nuestra aplicación. Vamos a guardar la configuración. Perfecto. Y vamos a proceder ahora a utilizarla, a aplicarla. Para ello tenemos un contenido, tenemos un paquete, un componente, perdón, en el cual ya hemos preparado algo de texto. Sin embargo, este texto está siendo servido de una forma literal. Es decir, el contenido de este paquete se está escribiendo directamente por nosotros. Y nosotros no queremos esto. Nosotros no queremos que diga aquí Hello World y no queremos que diga aquí we are using i18n package. Esto queremos eliminarlo. Lo que queremos es que nuestra aplicación de Vue pregunte a i18n qué texto tiene que pintar en función al idioma en el que se encuentre. Y para ello vamos a aplicar contenido. Por lo tanto, vamos a utilizar el mustache para escapar el contenido que vamos a estar mostrando dentro del template. Y en concreto, el paquete de i18n nos va a ofrecer una variable global que vamos a definir con $t de translate, que vamos a poder estar utilizando para indicarle cuál es la cadena que queremos ubicar. Fijaos cómo ya nos indica. Indícame cuál es la clave del mensaje local que quieres ubicar. Y nosotros, el mensaje local que queremos ubicar es una key, por lo tanto es un string, así que vamos a observarlo. Nosotros vamos a querer ubicar, pues en el lenguaje que sea, message, y dentro de message, hello.
Pues entonces vamos a indicárselo. Message. Para decirle que dentro, hello. Esto es importante porque de esta forma podemos anidar todo el contenido tanto como lo necesitemos, para que la estructura tenga sentido para nosotros a la hora de ejecutar el fichero de traducción. De igual forma, para traducir el contenido del párrafo, pues nosotros $T, y en este caso el contenido es message.content. Perfecto. Ahora nuestro contenido, nuestro proyecto, ya no está escribiendo Hello World de forma directa, ni el contenido de forma directa, sino que está preguntándole a i18n cuál es el contenido que tiene que pintar en función del local que tenga establecido actualmente. Si acudimos ahora a nuestro proyecto, podemos observar que continúa pintando Hello World y we are using the i18 package, y podemos observar que lo está aplicando sin ningún tipo de problema. Ya no somos nosotros los que le estamos especificando que tiene que pintar este texto, sino que está utilizando el contenido que le corresponde. Vamos a proceder ahora a complicar un poco la estructura de cada una de las cadenas que debe traducir nuestro paquete. Y es que hasta ahora la traducción que hemos aplicado ha sido una traducción sobre un contenido literal, pero esta no va a ser siempre la situación a la cual vamos a enfrentarnos. Una de las situaciones más habituales que vamos a tener que trabajar cuando ejecutemos localizaciones va a ser traducir contenido que va a necesitar de una cadena que se le va a proveer una variable. Por ejemplo, imaginad que queremos saludar a nuestro usuario y queremos decirle hola Juanjo, hola Luis, hola María, el nombre del usuario. Y este nombre de usuario no lo conocemos nosotros a priori, sino que va a ser distinto para cada uno de nuestros usuarios y nos lo vamos a traer, por ejemplo, del backend. En función del usuario que se haya autenticado, pues utilizaremos el nombre de ese usuario. Al hacer esto, ya no podemos especificarlo en nuestra cadena. No podemos decir, por ejemplo, hello Juanjo, porque tendríamos que hacer una cantidad de cadenas casi infinita para tener en cuenta todos los nombres que vamos a estar utilizando. Por ello, i18n nos va a proveer una sintaxis dentro de las cadenas que vamos a estar especificando para poder ubicar variables dentro del contenido. Y esta sintaxis es la del mustache simple o simplemente una única llave. Y aquí vamos a poder introducir nombres de variables. Por ejemplo, yo voy a decir hello name, en lugar de hola mundo vamos a utilizar el nombre del usuario. De igual forma, cuando esté en español, pues voy a decir en lugar de hello, hola y el name. Muy bien, hemos hecho entonces la modificación de nuestra cadena. Ahora nuestra cadena, cuando pintemos el message.hello, va a estar esperando recepcionar una variable. Una variable que tenemos que otorgarle cuando nosotros tratamos de pintar dicha información. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. En nuestra invocación de la variable t, del método t, que vamos a estar utilizando para realizar las traducciones, podemos pasar un segundo parámetro. Y este segundo parámetro va a ser un objeto en el cual vamos a indicar cuál va a ser el valor de todas las variables que esa cadena está esperando. En nuestro caso, nuestra cadena está esperando un name. Y el valor que le voy a dar va a ser, y aquí ya podemos aplicarle, el valor que nosotros estemos trayéndonos del servicio. Es decir, nosotros aquí podríamos tener, por ejemplo, pues voy a importar, para que podamos utilizarlo, voy a importar, por ejemplo, una referencia. Y voy a crear una referencia que podría estar cumplimentada por la lectura de un servicio, como hemos visto en clases anteriores. Yo voy a hacer, por ejemplo, una constante que voy a llamar username y le voy a asignar la referencia con, por ejemplo, el texto Juanjo. Muy bien, pues ahora yo podría pasarle, cuando pinto el mensaje de saludo,
que la variable name va a ser mi referencia, mi username. Y de esta forma será Juanjo. Y nuestro i18n ubicará en el contenido, vamos a ponerlo por aquí en el mensaje, en name ubicará el valor que yo le estoy pasando. Vamos a guardar y comprobamos. Acudimos a nuestro contenido y podemos observar cómo ha ocurrido correctamente. Hemos podido introducir en la construcción de nuestra cadena diferentes variables para terminar de cumplimentarla. Y estas cadenas pueden ser tantas como necesitemos. En este caso solo hemos necesitado una, pero podríamos necesitar más de ellas. Por ejemplo, vamos a ubicar aquí el apellido. Y en nuestra lista de mensajes podríamos también estar utilizándolo. Recordad que cuando hagáis una variación tenemos que tener en cuenta los diferentes lenguajes a los cuales le estamos dando soporte en nuestro proyecto. Muy bien, si ahora acudimos al contenido, pues ya podremos observar que también está pintando esa segunda variable. Muy bien, hemos introducido un cambio en la gestión de nuestras cadenas y en este caso es el uso de diferentes variables. No es la única variación que podemos estar utilizando y la segunda de las variaciones más comunes, para tener al menos un par de ejemplos sobre qué podemos enfrentar cuando estamos realizando localización de contenidos. En primer lugar, por supuesto, la introducción de contenido dinámico, como acabamos de ver. Y en segundo lugar, tendríamos que tener en cuenta también la introducción de, en este caso, los plurales. Es decir, cuando queremos ubicar una palabra que puede estar pintada en singular o en plural dependiendo de otro valor. Imaginad que estamos indicando, por ejemplo, cuántos mensajes tiene, o cuántas notificaciones tiene, o cuántos productos tiene en la cesta de un carrito de la compra. Y necesitamos tener tanto el singular como el plural para poder decir tienes un producto, en el caso de que tenga uno, pero para que podamos decir tiene 8 productos con S al final cuando tenga más de uno. Esto lo podemos hacer, vamos a hacer una clave nueva, por ejemplo, vamos a llamarla, en este caso, pues products. Y en esta clave, pues vamos a especificar tanto el singular como el plural. Y para ello, vamos a especificar, por ejemplo, en primer lugar, vamos a especificar cuando no hay ningún producto, cuando hay 0 productos. Pues, por ejemplo, podríamos decir no products. Ahora vamos a especificar qué vamos a pintar cuando tenemos, en este caso, un único producto, el singular. Pues para ello utilizamos el pipe, es decir, la línea vertical que nos encontramos en la tecla del número 1 en el teclado español. Y vamos a especificar ahora el singular, que en este caso sería, pues, por ejemplo, one product. Y ahora vamos a especificar también cuál sería el plural para esta cadena. Es decir, si tenemos más de uno, si hay, por ejemplo, 20 productos. Pues esto lo hacemos, en primer lugar nos apoyamos en las llaves, al igual que hemos hecho anteriormente, para especificar cuál va a ser la variable que vamos a estar recepcionando, de la cual depende el uso del singular, del plural o de que no hay ningún producto. Y esa variable podría ser, por ejemplo, la variable count, que nos va a contar cuántos productos tiene. Y después podríamos indicar products en plural. Ahora podríamos proceder de la igual forma para el español. En este caso tendremos una clave que será products y va a tener, pues por ejemplo, sin productos. Después, cuando hay un único producto, pues vamos a indicar, por ejemplo, un producto. O podríamos hacerlo con un número, como prefiráis. Y en última instancia vamos a indicar count productos en plural. De esta forma
especificamos las tres vertientes distintas para un texto, cuando no hay cantidad, cuando hay un único elemento o cuando hay más de uno, para poder especificar todos los casos posibles. Ahora necesitamos ver cómo podemos aplicarlo, y esto es muy sencillo, como ya os podéis imaginar. Simplemente acudimos a nuestra sección donde vamos a pintarlo, voy a pintarlo aquí debajo del mensaje, y vamos a indicar, pues en este caso, $T, y vamos a estar pintando el message.products. Y ahora tenemos que pasarle cuáles son la lista de elementos que necesita. En este caso, count, y vamos a pintar, pues por ejemplo, 5 productos. De esta forma, tendría que estar indicándonos que va a contener 5 productos, por lo tanto, tiene que aplicar el plural. Si acudimos a nuestro proyecto, podemos observar que está aplicando el plural perfectamente. De igual forma, si nosotros especificamos que hay un producto, guardamos, podemos observar que ha utilizado la variable en singular con OneProduct. Por último, si le indicamos que tiene 0 productos, pues observaremos que nos va a decir que no hay productos. Está aplicando, cuando no hay cantidad, singular y plural, de forma correcta. Decir también que en esta aplicación del valor de la cadena, nosotros estamos recurriendo a un nombre de variable porque estamos utilizándola en nuestra cadena. Es decir, porque estamos pintándola en el contenido. Si no estamos pintándola, simplemente, por ejemplo, vamos a tener otra variable distinta que diga no comment, one comment, o directamente que diga comment, o que diga comments, por ejemplo, es decir, el mismo caso, pero no estamos haciendo uso de ningún nombre de variable en el contenido. Voy a hacerlo también en español. En este caso, cuando tengamos esta situación, podemos aprovechar y ahorrarnos el nombrar a la variable. Es decir, podríamos estar ubicando directamente $T y en este caso message.comments, y como segundo parámetro le pasamos directamente el valor, por ejemplo 5. Y de esta forma nos ahorramos el tener que pasarle un nombre a la variable que no vamos a estar utilizando porque nuestra cadena de texto no lo necesita, no la está utilizando. Y de esta forma, pues, podremos aplicar las diferentes variables. Nosotros, por ejemplo, podríamos, vamos a hacerlo para que también veamos la opción cuando es una palabra que no va a pintar ningún valor, podríamos estar haciendo, por ejemplo, comment y comments, por ejemplo, porque solo vamos a pintar el texto de la palabra final. Y de esta forma nos podemos apoyar en el valor que le vamos a estar pasando. Muy bien, hemos visto entonces las diferentes variables que tenemos para poder aplicar a nuestro contenido. Ya sabemos pintar cadenas, ya sabemos pasarle variables a esas cadenas y también sabemos aplicar los diferentes formatos de singular o plural a cada una de ellas. Ahora deberíamos pasar al siguiente punto, y este es, muy bien, ya sé cómo puedo utilizar diferentes localizaciones en mi contenido, pero ahora me gustaría crear un menú para que el usuario decida si quiere ver el contenido en español o si quiere ver el contenido en inglés. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente bloque de la clase. En última instancia, vamos a construir un menú que nos permita modificar el lenguaje en el cual queremos visionar el contenido que estamos mostrando a través de nuestra aplicación.
Para ello, en nuestro proyecto, estamos aquí en nuestro app.view, vamos a construir podríamos construir un nuevo componente o hacerlo directamente sobre el app.view, un menú que va a estar modificando cada uno de los elementos. Yo en mi caso voy a aplicarlo de forma directa en este componente porque es una práctica sencilla, si bien si queremos hacer una correcta estructuración de nuestro proyecto deberíamos derivar a un nuevo componente, generar un nuevo componente y utilizarlo con el menú para que así podamos importarlo a el lugar que nos interese dentro de nuestra página. Vamos a ver que es muy sencillo aplicar la traducción de nuestro contenido. Y es que para ello, al igual que tenemos en este caso, la variable global de $t para ejecutar las traducciones, vamos a disponer también de la posibilidad de utilizar el i18n, la variable local de internacionalización, para poder realizar la modificación de cuál es el entorno que estamos utilizando. Y dentro de este i18n vamos a tener el local, que va a estar indicando cuál es el conjunto de traducciones que tiene que aplicar. Por defecto va a estar aplicando la traducción que hayamos indicado en la configuración, es decir, en este caso, la configuración en inglés. Pero nosotros podemos modificar este contenido. Vamos a hacerlo y vamos a construir para ello un menú de selección. Vamos a hacernos por aquí un div donde vamos a ubicar un menú para cambiar el idioma. Y lo que vamos a estar haciendo es, pues por ejemplo, un select donde vamos a aplicar todo el listado de cada uno de los elementos que disponemos. Dentro de este select vamos a ubicar todas las opciones diferentes. Nosotros podríamos estar utilizando directamente cada una de las opciones, utilizando el código como value, el código del elemento, es decir, el value en o el value es, el código del lenguaje. Sin embargo, existe una opción mucho más óptima para realizar nuestro menú de traducciones, y es que nosotros podemos apoyarnos en el listado de todos los lenguajes a los cuales le estamos dando soporte en nuestro proyecto. En este caso, los lenguajes a los que le estamos dando soporte son dos, inglés y español, para que nuestro sistema pinte de forma dinámica todo el listado de lenguajes que ya se encuentran disponibles. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a través de un before. Vamos a pintar una opción por cada uno de los lenguajes que existan en nuestro sistema. Yo voy a llamarlo, por ejemplo, locale in. ¿Y cuál es el listado de todos los elementos que tenemos? ¿De cuál es el listado de todas las traducciones que nosotros estamos ofreciendo? Pues esta información la tenemos a través de la variable global i18n, que es la que incluye todas las informaciones sobre la configuración. Y aquí podemos observar que ya el menú contextual me lo está indicando. Tenemos el fallback, el locale, y también tenemos el available locals, es decir, cuáles son las localizaciones que tenemos disponibles en nuestro proyecto. Pues entonces yo lo que voy a hacer es recorrer todas y cada una de las localizaciones que tengo en mi proyecto y pintar una opción por cada una de ellas. Recordad que al estar utilizando un before tenemos que darle una clave, y la clave que podríamos estar dándole es, por ejemplo, pues directamente el local, el contenido local de nuestro proyecto. Por ejemplo, podríamos hacer locale $local. Y de esta forma le damos un valor único, es decir, la primera será local en, la segunda será local es, y así todos los idiomas disponibles en nuestro sistema. En última instancia, tenemos que darle a nuestra opción el value, es decir, cuál es el valor que tenemos, el valor que se va a establecer cuando seleccionemos esa opción. Y en nuestro caso, el valor va a ser el locale, que recordad es el nombre que le estamos dando a cada uno de los elementos en cada uno de los recorridos. Por lo tanto, este valor tenemos que bindearlo. Muy bien. Hemos hecho la especificación completa. Aquí, bueno, aquí esto es un string templating, no lo he aplicado aquí la comilla. Eso es.
Perfecto, y ahora ya tenemos el recorrido completo por cada uno de los valores. Simplemente nos queda mostrar algo para que el usuario lo lea, por ejemplo, el local en sí mismo. Vamos a repasar esta instrucción. Aquí estamos indicando que por cada uno de los idiomas disponibles en nuestro sistema, al cual podemos acceder a través de i18n available locals, llamándolo local, vamos a establecer una key que va a ser local en, local es, local, el código de cada uno de los locals que vamos a estar aplicando, y en cada una de esas opciones, cuando las seleccionemos, el valor que va a contener va a ser ese local en concreto. Es decir, si es en, pues será en, si es, será es. Y esa es la información que estamos mostrando también en la opción. Muy bien, ya tenemos el primer paso, que es mostrar todo el contenido. Todavía no estamos haciendo ningún cambio, pero al menos estamos mostrando cuáles son las opciones disponibles. Vamos a verlo, y si acudimos a nuestro proyecto, ahora podemos observar que en nuestro select pues tenemos las dos opciones que tiene nuestro sistema, el EN y el ES, porque estamos recorriendo todos los locales disponibles y pintando cada uno de ellos y estableciendo que el valor que vamos a tener seleccionado es el local que hemos seleccionado, que hemos aplicado. Si observamos en nuestros mensajes, podemos observar que son dos los mensajes disponibles, el EN y el ES. Si tuviésemos un tercero, también aparecería en la lista. Este formato es muy interesante porque nuestro componente podemos encapsularlo y ya nos lo podemos llevar a cualquier proyecto que estemos utilizando, porque siempre va a utilizar la misma fórmula. Nuestro componente ya no depende de que nosotros le especifiquemos cuáles son las diferentes idiomas o localizaciones que estamos aplicando, sino que directamente va a seleccionar de entre todas las disponibles. Lo único que nos queda ahora es modificar el entorno local en función a la selección que hayamos hecho en este select. En este select, cuando yo seleccione, por ejemplo, el español, pues quedará seleccionado el valor ES. Y ahora lo que yo quiero es indicarle a mi sistema que, como he seleccionado aquí el ES, quiero que me modifique el entorno local para aplicarle el local que ha sido seleccionado. Y esto para nosotros va a ser tan sencillo como aplicar un bmodel. Nosotros podemos hacer un bmodel y vincular el valor que nosotros seleccionemos aquí a el locale de nuestro proyecto. Es decir, $i18n.locale. Así de sencillo. Así, si yo selecciono ES, como tengo aquí aplicado un bmodel, el local que quedará seleccionado será ES. Si yo selecciono EN, la configuración de i18n quedará establecida en su local a EN. Y de esta forma puedo modificar cuál va a ser el valor del contenido. Guardamos y vamos a comprobarlo. Acudimos ahora a nuestro proyecto y nuestro proyecto está en inglés. Si yo ahora selecciono en el desplegable y marco español, podemos observar cómo i18n ahora nos cambia el contenido. Muy bien, hemos visto entonces cómo podemos realizar la traducción de nuestro proyecto y además cómo podemos aplicarle a dicha localización también un menú para poder seleccionar en qué idioma, en qué lenguaje queremos estar visualizando nuestro contenido. Muy bien, pues hemos aprendido ya también a poder realizar la gestión de la información que estamos mostrando en nuestros componentes para poder traducirla según el idioma del usuario, de tal forma que ahora nuestras construcciones pueden soportar diferentes idiomas y nuestras construcciones pueden llegar a ser mucho más globales. A lo largo de la siguiente clase vamos a estar viendo un conjunto de utilidades como Signal o Reactive o algunos conjuntos de herramientas que nos van a ser muy útiles para terminar de cumplimentar toda la base de Vue para poder pasar a continuación a gestionar ya nuestros primeros testing dentro de nuestra plataforma. Todo eso será a lo largo de las siguientes clases. Si es posible, me gustaría adelantar, si en el caso de que estés viendo este contenido en directo, adelantar el ritmo de publicaciones, puesto que
Recuerda estar atento al contenido, suscribirte si no lo estás y marcar la campanita y todo eso, puesto que es muy probable que a lo largo de esta semana saquemos también una segunda clase para avanzar un poquito más rápido en este bloque de contenido. Nos vemos en las siguientes clases. A programar.